Evangelio de hoy jueves 13 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículo 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido. Pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria. Y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho. El demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Marcos nos presenta un encuentro conmovedor entre Jesús y una mujer pagana, una sirofenicia de nacimiento. Este episodio está cargado de enseñanzas profundas sobre la fe, la humildad, la perseverancia y el alcance universal de la misericordia de Dios. A través de este relato, podemos descubrir cómo una madre desesperada, pero llena de fe, logra tocar el corazón de Jesús y obtener el milagro que buscaba para su hija. Para comprender mejor el significado de este episodio, es importante situarnos en el contexto. Jesús había salido de la región de Galilea y se dirigía a la región de Tiro y Sidón, territorios de población mayormente pagana. Era un territorio considerado impuro por los judíos. Y el hecho de que Jesús se adentrara en esa zona ya nos da un mensaje poderoso. Él no vino solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. En este contexto, aparece una mujer que no era israelita, sino griega de origen sirofenicio. Para los judíos de la época, los gentiles eran considerados impuros. Y las interacciones con ellos eran limitadas. Sin embargo, esta mujer rompe barreras sociales y culturales al acercarse a Jesús con un ruego desesperado. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno, y ella creía que solo Jesús podía liberarla. Lo primero que nos sorprende en este pasaje es la aparente indiferencia de Jesús. Cuando la mujer le ruega que cuerde a su hija, él le responde con una frase que parece dura. Deja que primero se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, Marcos 7,27. A primera vista, estas palabras pueden parecernos frías y desalentadoras. Pero, si observamos con atención, descubrimos que Jesús no está rechazándola, sino probando su fe. En la cultura judía de aquel tiempo, los términos hijos y perritos tenían connotaciones simbólicas. Los hijos representaban al pueblo de Israel, a quienes primero se les había anunciado la salvación. Los perritos eran una forma diminutiva y cariñosa de referirse a los gentiles. Pero también evidenciaba la percepción judía de que los no israelitas no tenían acceso prioritario a las bendiciones de Dios. Sin embargo, esta mujer no se ofende ni se aleja, sino que responde con una humildad y sabiduría admirables. Sí, Señor, pero también los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos, Marcos 7,28. Aquí vemos un acto de fe impresionante. La mujer no exige derechos ni reclama un lugar privilegiado.
Simplemente se aferra a la misericordia de Jesús. Ella reconoce que no es parte del pueblo de Israel. Pero cree que la gracia de Dios es tan abundante, que incluso una migaja de su poder es suficiente para salvar a su hija. Esta respuesta conmueve a Jesús. Su fe, su humildad y su perseverancia han sido probadas y han salido victoriosas. Entonces, él le dice: por lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija, Marcos 7,29. Y cuando la mujer regresa a su casa, encuentra que su hija ha sido liberada. Este relato nos deja múltiples enseñanzas para nuestra vida cristiana. La primera de ellas es la importancia de una fe persistente. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades y oramos a Dios, podemos sentir que no obtenemos una respuesta inmediata. Nos frustramos y nos desanimamos. Sin embargo, esta mujer nos enseña que la fe verdadera no se rinde ante el primer obstáculo. Su insistencia nos recuerda la enseñanza de Jesús en otra ocasión. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, Mateo 7,7. La segunda enseñanza es la humildad. La mujer sirofenicia no se acerca a Jesús con exigencias ni con arrogancia, sino con una actitud de profunda humildad. Ella no discute con él ni se siente ofendida por sus palabras, sino que reconoce su pequeña y confía en su misericordia. En un mundo donde muchas veces exigimos nuestros derechos y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, este pasaje nos invita a cultivar un corazón humilde. La tercera enseñanza es la universalidad de la salvación. En un principio, la misión de Jesús estaba enfocada en el pueblo de Israel. Pero este pasaje nos muestra que su amor no tiene fronteras. La fe de esta mujer gentil es un anticipo de la apertura del Evangelio a todas las naciones. Dios no hace distinciones entre razas, nacionalidades o culturas. Su amor y su salvación están disponibles para todos los que creen en Él. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración. ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos que Dios no nos responde de inmediato? ¿Nos rendimos fácilmente o perseveramos en la fe? La mujer sirofenicia nos muestra que incluso cuando enfrentamos pruebas y aparentes rechazos, debemos seguir confiando en la bondad de Dios. Otro aspecto clave de esta historia es que el milagro ocurre a distancia. Jesús no va a la casa de la mujer, ni toca a su hija, ni dice palabras de exorcismo en su presencia. Simplemente declara que la niña ha sido liberada, y así sucede. Esto nos muestra que el poder de Dios no tiene límites. No importa dónde estemos, Él puede actuar en nuestra vida y en la vida de quienes amamos. También podemos aprender de la valentía de esta mujer. A pesar de ser una extranjera en una cultura que no la favorecía, no se dejó intimidar. Su amor por su hija y su fe en Jesús fueron más fuertes que cualquier barrera. Esto nos desafía a ser valientes en nuestra propia fe, a no avergonzarnos de buscar a Dios, y a luchar por aquellos que necesitan su ayuda. Este episodio nos desafía a profundizar en el misterio de la fe y en el modo en que Dios actúa en nuestras vidas. La mujer sirofenicia representa a todos aquellos que, aunque aparentemente están alejados de Dios, buscan con un corazón sincero su ayuda y misericordia. En su diálogo con Jesús, podemos ver un proceso de transformación, no solo en su propio corazón, sino también de la manera en que Jesús manifiesta su misión universal. Si analizamos con mayor detenimiento el contexto, nos damos cuenta de que este encuentro no es un hecho aislado dentro del Evangelio.
Jesús ya había realizado milagros entre los gentiles. Pero este evento marca un punto clave en la expansión de su misión. Hasta ese momento, su predicación y sus obras se dirigieron principalmente al pueblo de Israel. Pero aquí vemos cómo responde a la fe de una extranjera. Esto anticipa el momento en que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Una de las lecciones más impactantes de este pasaje es la manera en que la mujer responde con humildad y sabiduría. Ella no se deja desanimar por la aparente negativa de Jesús, sino que encuentra en sus palabras una oportunidad para expresar su fe. Su respuesta nos muestra que Dios no se fija en apariencias ni en orígenes, sino en la actitud del corazón. También podemos ver que este relato tiene una fuerte enseñanza sobre la oración. Muchas veces, cuando oramos, esperamos que Dios nos responda de inmediato y de la manera en que queremos. Sin embargo, este pasaje nos muestra que la oración perseverante es la que logra abrir las puertas de la gracia. La mujer no recibió una respuesta inmediata, pero no se dio por vencida. Su insistencia nos recuerda la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1, 8. Donde Jesús enseña que debemos orar sin desfallecer. Además, podemos reflexionar sobre cómo Jesús busca que las personas crezcan en la fe. No es que él haya querido humillar a la mujer, sino que la estaba guiando a un nivel más profundo de confianza en Dios. A veces, cuando sentimos que Dios tarda en responder nuestras súplicas, no es porque nos esté ignorando, sino porque quiere que crezcamos en nuestra fe y aprendamos a confiar más en su voluntad. Otro aspecto relevante es la relación entre fe y humildad. La mujer sirofenicia no llegó a Jesús con exigencias ni con orgullo, sino con una actitud humilde y de total dependencia de su poder. Esta es una lección importante para nuestra vida espiritual. Muchas veces, nuestra relación con Dios puede verse obstaculizada por nuestra autosuficiencia, o por la creencia de que merecemos ciertas bendiciones. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que el verdadero camino hacia la gracia es la humildad. En un mundo donde el orgullo y el individualismo son exaltados, este relato nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios. La mujer sirofenicia sabía que no tenía derecho a las promesas hechas a Israel, pero confiaba en la generosidad divina. Su actitud contrasta con la de muchos fariseos, que rechazaban a Jesús porque creían que su linaje y su conocimiento de la ley los hacían justos ante Dios. También podemos ver en este pasaje un mensaje de esperanza para aquellos que sienten que no son dignos del amor de Dios. A veces, las personas creen que, debido a sus pecados o a su pasado, no pueden acercarse a Dios. Sin embargo, este episodio nos muestra que Dios está dispuesto a acoger a todos los que se acercan a Él con fe sincera. Otro aspecto que podemos destacar es el poder de la intercesión. La mujer no estaba pidiendo un milagro para ella misma, sino para su hija. Esto nos recuerda la importancia de orar por los demás y de interceder ante Dios por las personas que amamos. La Biblia nos muestra en varias ocasiones cómo la intercesión puede traer sanación y liberación. Y este es un ejemplo claro de ello. La fe de la mujer sirofenicia también nos desafía a preguntarnos: ¿qué tan grande es nuestra confianza en Dios? ¿Somos capaces de persistir en la oración, aun cuando parece que Dios no nos responde? ¿Tenemos la humildad de aceptar su voluntad, aunque no sea lo que esperábamos? Este pasaje nos anima a confiar en que Dios siempre actúa para nuestro bien, aunque a veces no comprendamos sus caminos. Además,
este relato nos muestra que Jesús no se deja limitar por las normas humanas. En la cultura judía, los gentiles eran considerados impuros. Y muchos rabinos evitaban cualquier contacto con ellos. Sin embargo, Jesús rompe con estos esquemas. Y muestra que el amor de Dios no tiene fronteras. Esto nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. Y a preguntarnos si estamos abiertos a acoger a todos. Sin prejuicios ni discriminaciones. La sanación de la hija de la mujer sirofenicia también nos recuerda que el poder de Dios trasciende la distancia. Jesús no fue básicamente a la casa de la mujer, pero con su palabra liberó a la niña. Esto nos muestra que no hay límites para la acción de Dios. No importa dónde estemos ni cuál sea nuestra situación. Su poder puede alcanzarnos en cualquier momento y lugar. Otro punto importante es que este milagro ocurre sin que la niña estuviera presente. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la fe de los padres y seres queridos en la vida espiritual de los demás. La mujer creyó por su hija, y su fe obtuvo la sanación que ella necesitaba. Esto nos anima a seguir orando por nuestros seres queridos, incluso cuando ellos mismos no tienen fe. La fe de la mujer sirofenicia nos interpela a cuestionarnos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Dios? En muchas ocasiones, cuando nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, tendemos a desanimarnos o incluso a dudar del amor de Dios. Sin embargo, este pasaje nos enseña que la fe auténtica es aquella que persevera, aquella que no se rinde frente a los obstáculos, sino que sigue confiando en la misericordia divina. Este relato también nos recuerda que la fe no se trata simplemente de conocimiento intelectual o de cumplir con rituales religiosos. La mujer sirofenicia probablemente no conocía todas las escrituras ni las tradiciones judías, pero tenía algo aún más valioso: un corazón humilde y una confianza absoluta en Jesús. Esto nos muestra que lo que realmente agrada a Dios no es cuántas teorías sabemos sobre Él, sino cuánto confiamos en su poder y en su amor. Además, este pasaje pone en evidencia la importancia de la actitud con la que nos acercamos a Dios. La mujer no exigió un milagro, no se quejó ni mostró resentimiento. Al contrario, aceptó las palabras de Jesús con humildad. Y supo transformar lo que parecía una negativa en una oportunidad para expresar aún más su fe. Esto nos enseña que, cuando nos enfrentamos a dificultades, en lugar de reclamar o desanimarnos, podemos ver esas pruebas como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. Otro elemento clave en este relato es que Jesús no solo sanó a la hija de la mujer sirofenicia, sino que también permitió que ella misma creciera en su fe. A veces, Dios no responde de inmediato a nuestras oraciones porque quiere que maduremos espiritualmente, que aprendamos a confiar en Él con mayor profundidad. La espera nos ayuda a desarrollar una relación más íntima con Dios, basada no solo en lo que nos da, sino en quién es Él. Este pasaje también nos confronta con la pregunta: ¿excluimos a otros de la misericordia de Dios? En tiempos de Jesús, muchos creían que la salvación era solo para el pueblo de Israel. Pero este episodio deja claro que la gracia de Dios está disponible para todos. Hoy en día, podemos caer en una actitud similar si creemos que solo ciertos grupos o personas merecen la salvación. Sin embargo, Dios nos llama a abrir nuestro corazón a todos, sin importar su origen, cultura o historia de vida. La fe de la mujer sirofenicia también nos muestra
Que Dios no se deja limitar por etiquetas o normas humanas. Jesús reconoció la fe de una mujer extranjera y actuó en su favor. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estamos abiertos a ver la acción de Dios en personas que son diferentes a nosotros? ¿Somos capaces de reconocer que Dios puede hablar y obrar a través de quienes menos esperamos? Asimismo, este relato nos recuerda que la fe es activa. La mujer no se quedó esperando pasivamente que las cosas cambiaran. Ella tomó la iniciativa, buscó a Jesús y le suplicó con insistencia. Su actitud nos desafía a preguntarnos: ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Nos acercamos a Dios con fervor y confianza? ¿O solo lo buscamos cuando todo va bien? Otro aspecto fundamental de este episodio es la manera en que Jesús responde a la mujer. Al principio, sus palabras pueden parecer duras, pero en realidad están diseñadas para sacar lo mejor de ella. Del mismo modo, en nuestra vida, Dios a veces nos pone a prueba no para rechazarnos, sino para ayudarnos a crecer en la fe. Cada desafío puede ser una oportunidad para acercarnos más a Él. También podemos reflexionar sobre la gran enseñanza que este pasaje nos deja sobre la intercesión. La mujer no pidió algo para sí misma, sino para su hija. Esto nos recuerda el poder que tiene la oración por los demás. Cuando intercedemos con amor y fe, Dios escucha nuestras súplicas. La Biblia nos muestra muchas historias de personas que recibieron milagros gracias a la fe de alguien más. Este relato también nos habla de la importancia de la humildad en la vida espiritual. A diferencia de los fariseos, que se acercaban a Jesús con orgullo y con la intención de probarlo, la mujer sirofenicia se acercó con humildad y confianza. Su ejemplo nos invita a examinarnos. Oramos con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. ¿O nos acercamos a Él con una actitud de exigencia? Otro punto importante es el contraste entre la fe de la mujer y la incredulidad de muchos israelitas. Jesús encontró más fe en este extranjero que en muchos de su propio pueblo. Esto nos muestra que la fe no depende de nuestro origen o de nuestras tradiciones, sino de la disposición de nuestro corazón. Dios puede encontrar fe en lugares inesperados y en personas que, desde una perspectiva humana, parecerían alejadas de Él. Además, este pasaje nos enseña que Dios no hace recepción de personas. Aunque la misión inicial de Jesús estaba centrada en Israel, su amor y su poder no tenían fronteras. Lo mismo ocurre hoy en día. Dios no excluye a nadie, y su salvación está disponible para todos los que se acercan a Él con fe sincera. El milagro que Jesús realizó nos recuerda que su poder no está limitado por la distancia. La hija de la mujer sirofenicia fue sanada en el mismo momento en que Jesús pronunció sus palabras, aunque no estaba aparentemente presente. Esto nos muestra que la palabra de Dios tiene un poder transformador, capaz de obrar en nuestras vidas sin importar dónde estemos. Por último, este episodio nos deja una gran lección sobre la perseverancia en la oración. Muchas veces, cuando no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero la mujer sirofenicia nos enseña que la fe verdadera no se rinde. Si confiamos en Dios y seguimos buscando su presencia con humildad y perseverancia, Él actuará en nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. En conclusión, este pasaje del Evangelio de Marcos nos deja una enseñanza profunda sobre la fe, la humildad, la perseverancia y el amor universal de Dios.
Nos invita a confiar en su misericordia. A orar con insistencia y a abrir nuestro corazón a su voluntad. Que podamos seguir el ejemplo de la mujer sirofenicia. Y vivir una fe que no se rinde ante los obstáculos, sino que se fortalece en la confianza en Dios. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.